en este momento nos cambió, la vida como la tenemos en este momento se transformó y no es lo que yo tenía planeado, no es lo que yo me había imaginado, pero ya estoy aquí y aquí hay de dos sopas, o me quejo, me quejo, me quejo o hacemos algo como tal. Y es como cuando nos invitaban a una fiesta de chavitos, la fiesta de los tíos y la fiesta de los abuelos, donde tengo la tía que me agarra los cachetes y la tía que me despeina y la tía que me critica todo, entonces yo no quiero ir, pero somos familia y como familia siempre dicen los papás, pues te toca ir, man. Entonces vamos. Yo decido cómo pasármela, ya que estoy ahí, cómo la quiero pasar. Por ahí hay un ensayito de Albert Camus que les recomiendo que se llama El mito de Sísifo, a ver si lo comentamos al rato, que tiene que ver con eso. Camus dice que los seres humanos somos mucho como Sísifo. Tengo que hacer muchas cosas. Y él nos invita a pensar en dejar el tengo por el quiero, ya que estoy aquí, cómo me la quiero pasar. Y entonces, hablar de resiliencia ante la crisis, yo siempre digo que hacer es la respuesta. ¿Dónde están tus acciones en esa situación de resiliencia? Todavía no quiero definirla, todavía no quiero hablar acerca de lo que ustedes saben de este concepto. Vamos a empezar a plantearnos el contexto, las situaciones como están ahí. En todo lo que tú hagas como persona, las acciones es lo que va a generar la congruencia entre lo que piensas, lo que quieres y lo que haces como tal. Entonces, ¿cómo andan tus acciones ante la crisis? ¿Cómo anda tu accionar en toda esta situación? ¿Hay una oportunidad o hay una responsabilidad en esto? ¿Cómo ves esta parte para ti? La crisis, esta situación de la pandemia y como la estamos viviendo como tal, ¿es una oportunidad o una responsabilidad? Yo te diría que podemos entender las dos, pero también en el siguiente sentido. Cuando entramos en una situación de crisis, también si nosotros nos ocupamos y generamos acciones, lo que hacemos es diseñar y generar posibilidades, alternativas. Todos vamos a entrar en crisis y este rollo de la pandemia y lo que nos está pasando solamente es una puntita de lo que estoy alrededor, ¿eh? La pandemia es un disparador de muchas cosas, pero entramos en crisis y tenemos la crisis de salud y tenemos la crisis social y tenemos la crisis económica y también tenemos la crisis de la adolescencia y tenemos la crisis del matrimonio y la crisis y la crisis y la crisis. Aquí reitero, la palabra nos espanta. Sin embargo, hay un cuate que se llama Carlos Slim que dice que ante una crisis, tú decides ser quien vende pañuelos o quien usa pañuelos. ¿Dónde estás tú en ese lado? Porque crisis tiene que ver con esto, rápidamente y de manera muy silvestre. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Ahí entramos en una situación de rompimiento. Pero también es una situación difícil de una persona a una cosa. Y entonces podemos tener este tipo de actitudes que nos van a poner a prueba. Y entonces nos vamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Y la vida te va a contestar, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y entramos precisamente a entender que en este momento que estamos viviendo hay un montón de cambios para los que yo no estaba preparado, un montón de situaciones para los que no estaba preparado. Es más, yo tenía hechos mis planes hasta para cuánto tenía que invertir para la maestría de mi hijo, para la universidad, todo este tipo de rollos, y de repente dices, a ver, espera, les comento, en términos de lo que yo hago en enfoque organizacional, que si me han escuchado antes, yo me dedico a dar consultoría a empresas y damos mucho este tipo de formación en términos de desarrollo de competencias. Pues en 10 meses se nos cayeron 36 proyectos y de 32 personas que trabajábamos en enfoque organizacional, hoy somos 6. Y entonces uno tiene que decir, ¿qué hacemos? ¿No? Pues nos podemos generar y nos podemos quejar y podemos reclamar y a la vida y al universo, ¿por qué me está haciendo esto? Y me va a decir esto la vida, ¿por qué no? Si estás ahí, o podemos hacer algo alrededor. Fíjense cómo está. Les comparto algunos de los cambios que son tremendamente significativos para nosotros ahora. Ahí va la primera. Las escuelas cambiaron. Y cambiaron porque tienen que cambiar, porque precisamente nuestros muchachos y nosotros mismos también queremos que se sigan formando, que se sigan preparando. El entrar en este tipo de información, el entrar en este tipo de comunicación con ustedes, para mí se me hace una gran oportunidad. Y podríamos tener esto, ¿eh? Una escuela vacía o una escuela llena de ideas conectada a través de la pantalla. Independientemente de que el espacio está vacío, ahí nosotros en espíritu, nosotros en atención, nosotros en voluntad, estamos conectados con esa situación, con esa escuela y estamos también ocupados en el proceso de formación de los chavos. Y aunque extrañamos enormemente el escuchar las voces, el escándalo, las carreras, el zapateo de los chavos por todos lados, sabemos que estamos en esa conjunción. Y está triste, ¿eh? Que nuestras escuelas estén vacías, sí, pero me puedo quedar triste o hacer algo al respecto y entonces conectar como conectamos ahora. Es una imagen real de mis chavos de universidad que les presumo. Con estos chavos yo tengo una clase cada sábado, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde.
y son 120 alumnos cada sábado. Y además les tengo que decir que como yo soy muy sangrón, no les doy descanso. Me dicen algunos que esto es antipedagógico. Pero es tanta la necesidad también la parte de formación, de preparación, etcétera, que los chavos se les va, ¿eh? Y nos vamos y de repente no hay ni descanso ni nada por el estilo y ni siquiera lo sienten. Entonces, una vez más, ¿cómo está tu accionar ante las crisis? Nos quejamos, nos movemos, etcétera, porque va a seguir habiendo cambios, ¿eh? Acabamos de pasar una fiesta tradicional en todos los sentidos, para los mexicanos, para nosotros en el ERS, el famoso Halloween y lo que teníamos, el horror show y todo este tipo de rollos que teníamos tradicionales, pues se transforma. Y tenemos esa transformación que tiene que ver precisamente desde lo tradicional hasta cómo nos adecuamos. Ahí hay una imagen de unas personas que para dar el trick or treat, pues hicieron su mecanismo para dárselos de lejitos también a los chavitos, ¿no? Una vez más, con lo que tengo, ¿qué podemos hacer? De eso se va tratando la resiliencia. Vamos a hablar de esa situación. Hoy tenemos maneras diferentes de conectarnos, de saludarnos, de convivir. Esa fotografía de la parte de los negocios a mí me mueve mucho porque es ahora precisamente como tengo también reuniones con mis clientes, todos en tapabocas, y antes habíamos como 10 o nos reunimos 2 o 3 tal cual. ¿Cómo nos saludamos en la calle? ¿Cómo saludamos ahora? ¿O cómo nos juntamos con la gente grande? Ya no vemos a los abuelos como los veíamos. Y eso también les hace falta a sus niños, ¿no? Pero tenemos que aprender que esta es, le dicen la nueva realidad. Yo no le digo que sea la nueva realidad, esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Y aquí lo importante con esto que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí te va otra, ¿eh? Para que te duela más, perdón, pero para que te duela más. Esto viene y esto también va a suceder y ¿qué crees? Tampoco vas a poderlo compartir como estaba. Tampoco te vas a poder reunir como te reunías. Es más, Santa Claus no puede repartir regalos porque está entre los personajes de alto riesgo. Hay una ventaja, creo yo, pero bueno, ahí es importante entender cómo vamos a estar interpretando todo esto que sucede y cómo está nuestro accionar en ese sentido. Cómo son nuestras acciones para entonces entender este concepto de resiliencia como tal. Ante todas las crisis podemos tener dos tipos de respuesta. Yo pongo esta como la crisis que está, todo el caos, toda esta situación está sucediéndose por ahí y yo me echo a correr, salgo corriendo. Me puedo salir de la madeja como tal. La mala noticia, que cuando yo me salgo de una crisis como esta, es que la madeja me va a alcanzar, ¿eh? El caos me va a alcanzar en algún momento. O puedo tener la siguiente actitud. Ahí está el caos, ahí está toda esa situación y con ese material, ¿qué puedo construir? ¿Qué puedo hacer? La resiliencia se trata precisamente de esa situación. Con todo lo que te está pasando, ¿cómo conviertes todas estas experiencias en algo útil? Algo que sea utilizable, algo que tenga significado, que tenga razón para ti. Y reitero, me puedo quedar quejándome del caos, siendo parte del caos o con eso hacer algo. Yo tengo la respuesta aquí con ustedes, que es muy interesante, porque aquí tenemos muchas personas conectadas, que estamos viviendo ese caos, que estamos viviendo esa situación, pero también estamos construyendo, también estamos haciendo algo. Y aquí es donde podemos sumar. Y a la hora de sumar podemos potencializar también el resultado como tal. Es importante que entendamos esa situación. La realidad es esta, ¿eh? Ahí está el caos. Y lo podemos pensar en todos los sentidos. Sí tenemos la crisis sanitaria, tenemos la crisis económica, tenemos la crisis política, tenemos toda esa situación de crisis. Y uno podría decir, no, pues está muy feo, ¿no? Me voy a echar a correr. Te tengo una pésima noticia. No hay para dónde echarte a correr. Yo creo que lo más importante es entender que con esto que tenemos aquí, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque entonces habría que pensar en esto. Yo se los he compartido mucho porque me encanta esta caricatura de Felipito, el de Mafalda. Felipito de Mafalda, un personaje lindo, soñador, consciente, con muchos miedos, con muchas situaciones, pero con ganas de vivir. Y él dice así, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. Aquí la mala noticia para Felipe y para nosotros es que la realidad no se va a poner bonita. La realidad es como es. La realidad ahí está. Lo importante aquí es que con esa realidad, ¿qué podemos hacer? La crisis que estamos viviendo, que tenemos estos disparadores, donde estamos viéndonos de manera diferente, conviviendo de manera diferente, trabajando de manera diferente, nos presentan desde mi punto de vista un montón de retos, pero también un montón de oportunidades. A partir de este momento me gustaría hablar con ustedes de herramientas. Vamos a hablar de herramientas a partir de lo siguiente. Esto que tienen ahí es lo que yo le digo la egoteca. ¿Qué es este rollo de la egoteca? La egoteca es un lugar personal, es un constructo hipotético donde yo digo que guardamos información, experiencias, conocimientos, recuerdos, personas, situaciones, habilidades, etcétera. Pero de repente nuestra egoteca tiembla y se nos caen los volúmenes.
pasa algo y se llena también de otro tipo de situaciones. El problema es que de repente no nos damos el tiempo para ordenar la egoteca. No nos damos el tiempo para decir, a ver, este volumen sí me funciona, este volumen no me funciona. Entonces, la tenemos completamente desordenada. Mi invitación con ustedes aquí entre estos primeros conceptos es entender muy bien cómo anda toda esta información, qué hago con toda esta experiencia, cómo anda mi egoteca para poderla ordenar y entonces entender esta gráfica del cambio. Todo lo que nosotros estamos viviendo tiene que ver con estos cambios. Einstein decía una frase que a mí me encanta. Él decía que la única constante en el universo es el cambio. Lo único que debe ser constante es lo que está pasando como tal. Yo no soy el mismo que hace 6 meses y con lo que está pasando mucho menos. Aquí podemos entender esto. Nuestra vida lleva esta trayectoria. Nosotros vamos viviendo en este que es la parte del estado de meseta. Pues ya me casé, ya tengo mis hijos, ya estamos bien y todo ese rollo, pero de repente algo sucede que rompe con mi proceso, me caigo, como dice la gráfica como tal, toco base y si yo aprendo, me meto en este proceso de aprendizaje, voy a poder volver a crecer y volver a generar este proceso de meseta otra vez. Disfruto mi siguiente etapa, disfruto la situación, mis chavitos cambiaron de secundaria a preparatoria, ahí voy ordenando otra vez tal cual. Pero ¿qué crees? La vida te va a volver a presentar otro cambio y te vas a volver a caer. Aquí lo interesante está en esto, que si nosotros aprendimos, nuestra siguiente caída va a ser al nivel anterior. No va a ser hasta el fondo, sino hasta el nivel anterior, donde yo voy a poder volver a subir y volver a generar otra meseta más arriba, en un estado mejor del que yo estaba con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entiendo cómo está mi experiencia, mi conocimiento, mi egoteca, la voy a tener ordenadita y voy a poder acudir a todos estos volúmenes, voy a saber dónde andan. Ahora, ¿para eso se necesita mucho trabajo personal? Sí. ¿Se necesita mucha conciencia? Sí. Pero sobre todo el componente principal, se necesita voluntad. Si tú tienes voluntad de esto, tu egoteca se arregla en 7 segundos. Si no tienes voluntad, tienes mucho material para siempre estar pretextando a quién echarle la culpa de algo. Aquí, ya sabemos de dónde viene el virus, cochinos vampiros o cochinos chinos que se comieron al vampiro y que luego lo pasaron para acá y para allá, y etcétera, etcétera. Pero eso ya pasó. ¿Qué haces con toda esta información? ¿Qué haces con toda esta situación? Y aquí viene precisamente una definición de resiliencia que a mí me encanta y que la comparto con ustedes, sobre todo por la última frase, pero la leo. Dice, la resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar y crear un mejor futuro. De eso se trata la resiliencia. ¿Me puedo quedar con lo que me está pasando y quejarme toda la vida de eso? ¿O a partir de lo que me está pasando, pensar y crear un mejor futuro? Yo podría preguntarte en este momento, oye, ¿qué tiene de buena la pandemia? ¿Qué tiene de bueno la crisis? ¿Qué tiene de bueno toda esta situación? Y nosotros tendríamos que pensar, pues nada, yo acabo de compartir, se me cayeron 36 proyectos, tuve que dejar ir a mucha gente en mi equipo de trabajo. Pues, ¿qué tendría de bueno? Tendríamos que pensar y reflexionar a partir de esta palabrita que a mí me encanta. Lo que tiene de bueno es que hoy yo tengo la posibilidad de crear con lo que tengo un mejor futuro. Y aquí los invito a esa parte. ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Qué es lo que viene para ti en esa situación? Ya no te puedes reunir de la misma forma. Vienen las fiestas, no vas a poder hacer nada de eso. Viene el intercambio de regalos, no vas a poder tener intercambio de regalos físico como tal, entre muchas otras cosas. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer al respecto de esta situación? Porque entonces hay que pensar en esta identificación. Yo te voy a poner una lista aquí en pantalla que tiene que ver con estas herramientas personales que están directamente relacionadas con el ejercicio de la resiliencia, esa situación de pensar y crear un mejor futuro. Esta lista de herramientas tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo andas en tu zona de confort? ¿Estás consciente de cuando te metes en la zona de confort? ¿Estás consciente de cómo se generan ese tipo de elementos que se convierten de repente en lastres, en obstáculos, etcétera? Identificas y defines bien tu encuadre. Ahorita les voy a decir ese rollo del encuadre. También, ¿cómo interpretas, cómo percibes e interpretas la realidad? Hay que recordar que interpretación es igual a análisis. Interpretación no quiere decir nada más me late, yo creo que va por aquí, por allá. Tiene que ver con el análisis de las cosas que le hagas. Hay que pensarle precisamente para la realidad. Identificas y estás consciente de tu red de contención. Identificas y estás consciente de cuáles son tus habilidades, talentos y fortalezas. ¿Te quedas sentado en el drama o generas acciones? También otra herramienta importante, ¿estás consciente y de tus absurdos, los absurdos que manejas como tal, esas ideas locas que de repente se te ocurren y que de repente también las reprimes porque dices, no, no, esto no va a funcionar, ahorita no sucede? Tengo un amigo que tenía una fábrica de camisas y vendía muchísimo, vendía padrísimamente el cuate y de repente con este rollo se le cae el negocio. Y uno de sus socios le dijo, pues vamos a cerrar, ¿no? Y el cuate le dijo, yo no voy a cerrar, si quieres te compro tu parte. Le compró su parte y hoy están surtiendo
de cubrebocas a varios estados de la República y el centro de Sudamérica. Ahí vemos cómo andamos con esos absurdos conscientes o no. ¿Cómo comunicas lo que tú quieres y lo que haces? Y entonces también cómo metes todo en esta caja de herramientas, en esta caja de herramientas personal que tendríamos ahí. Primer elemento, una imagen de Jürgen Klarik que me encanta porque ejemplifica muy bien lo que es la zona de confort y cómo nos movemos nosotros en esa situación. Aquí tenemos que pensar en eso, hay que identificar en qué lugar estás. La primera parte de la zona de confort es esta esferita donde nosotros nos quedamos encerrados, tranquilos, cómodos, sin ninguna bronca. ¿Pero qué crees? Las circunstancias te mueven y te dicen, abre la puerta y salte de ahí, que esto está creciendo. Hay muchas cosas a las que les tienes que poner atención y te mandan de manera casi inmediata cuando salgan de la esferita, te sacan a esta parte, que es la zona de miedo. Y te puedes pasar mucho tiempo sentado en la zona de miedo, ¿eh? Allá afuera una banquita y te vas a poder quedar ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienes todas las excusas posibles, porque como no tienes confianza en ti mismo, pues entonces ¿para qué me muevo? Y sobre todo la opinión de los demás pesa tanto que mejor no te mueves, te quedas ahí en la banquita. Y mientras todo se mueve por allá y todo está creciendo, tú estás sentado en la banquita, todo está cambiado y tú ahí, con la esperanza de regresar a tu esfera, con la esperanza de regresar a esa parte donde te sientes en control. Pero si sigues caminando y te atreves y te pones de pie, vas a pasar a la siguiente zona, que es la zona de aprendizaje, donde adquieres nuevas habilidades, luchas con los desafíos y los problemas y amplías tu zona de confort. Y lo podemos ver aquí con ustedes hoy. Hoy ustedes manejan el Zoom y estamos aquí conectados con la situación, independientemente de que tengan ahí a sus asesores técnicos, sus hijos, sus hijas por ahí. Ustedes ya están atreviéndose a esta situación. Creo que tenemos aquí más de 50 personas con una nueva habilidad que están luchando con desafíos y que están ampliando su zona de confort. Aquí lo importante es entender que la construcción de posibilidades nos lleva a la siguiente etapa, que es la parte de crecimiento, donde estableces nuevas metas, donde vives sus sueños, donde conquistas objetivos y encuentras propósitos. Y ahí les va, de eso se trata la resiliencia. Con esto que te está pasando, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito? Con esto que te está pasando, ¿hacia dónde te vas a mover? Fíjate cómo está. Vienen oportunidades interesantes de cierre de año. ¿Cómo venías viviendo tu cierre de año? ¿Cómo quieres que sea ahora? No puede ser igual. ¿Qué vas a hacer? Es decir, no te puedes regresar hasta la zona de confort en la esferita. La zona de los miedos como que ya la pasaste. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cómo vas a manejar esta situación de tal manera que entonces tu zona de confort se vuelva a ampliar porque tienes nuevas habilidades, porque tienes nuevos retos y te vuelvas a sentir tranquilo y entonces esto se siga moviendo como tal? Por eso es importante, el que es resiliente se levantó de la banquita, está adquiriendo nuevas habilidades y busca siempre la situación de crecimiento. Hay que entender también este concepto de encuadre. ¿Cuál es el encuadre? Espacio donde se comparten hábitos, formas, preferencias, creencias, valores y principios. Tú tienes un encuadre familiar, tú tienes un encuadre laboral, tú tienes un encuadre con tus amigos, etcétera. Es esos lugares que vas compartiendo como tal. Aquí lo importante es cómo compartes también esa idea con los demás. Ejemplo, en tu casa, ¿cuáles son los hábitos, formas, preferencias, creencias y valores que son inamovibles? Así estamos viviendo. Y aquí viene algo muy grave. Estamos viviendo hace 8 meses, 24 horas, 7 días a la semana con el mismo grupo de personas. Hay que entender muy bien ese encuadre. Si el encuadre ha sido claro, entendemos estas leyes y estas formas de convivencia también. Si el encuadre no ha sido claro, hay una situación de mala interpretación que puede ser ahí. Por eso hay que pensar si esto es un juego de percepción e interpretación. Oye, ¿por qué mi hermanito sí puede estar viendo la tele mientras yo estoy en clases? Y podrían decir, bueno, pues porque él entra a las 9 y tú entraste desde las 7, ¿no? Hay una situación de diferenciación. Y si el encuadre es claro, si el encuadre es objetivo, no jugamos en esta situación de conveniencias como tal. Este encuadre debe ser congruente con todo lo que tiene que ver con tu entorno, familia, equipo de trabajo, amigos. Compartes estos valores, compartes estas formas, las comunicas de manera eficiente, de tal manera que entonces la gente no malinterprete ese tipo de encuadre, porque de repente la gente te va a decir, vénganse ya, hombre, vamos a hacer una fiesta de Halloween, disfraces para todos. Y entonces la gente te dice, a ver, espérate, yo me sigo guardando, me sigo cuidando y tengo tantos meses como para que ahorita me digas que vamos de fiesta, ¿no? Y la gente te puede empezar a decir, oye, pero pues tú comunicas otra situación, ¿qué tan congruente estamos en esta parte? ¿Ok? Importante también de lo que sigue en esta siguiente diapositiva. Ante cualquier crisis, ¿qué y quién forma parte de tu red de contención? ¿Qué es la red de contención? Son esos personajes que te hacen sentir seguro, confiado, confiable y protegido. Cuando eras adolescente y se te pasaban las copas,
Antes de hablarle a tu mamá o a tu papá para que te rescatara, ¿quién era la primera persona que venía a tu mente para que te rescatara? Es ese tipo de red de contención. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación, ¿en quién piensas para que te dé guía, consejo, etcétera? Es parte de esa red de contención. Te tengo una buena noticia aquí porque en la red de contención tú eres parte de la red de contención de alguien más. Es una situación de reciprocidad. Y cuando estamos en esta situación de crisis, tu red de contención es una gran herramienta. Te recuerda que no estás solo, te recuerda que no vas solo, te recuerda que hay alguien que también comprende y comparte contigo un montón de conceptos, sin criticar, sin juzgar y sin evaluar. Son parte de esta situación. ¿Cómo andas en tu red de contención? Si yo te pidiera que le mandaras un mensaje en este momento a una persona de esta red de contención, ¿a quién se lo mandarías? Piénsalo, por favor, para que piensen en esta situación. Ahora, fíjate cómo está. ¿Para qué hacemos esto en tu red de contención? Hay que estar conscientes de con quiénes cuentas, con qué cuentas. Tu gente, tus herramientas personales que te generan entonces esta red de contención. Son esta sumatoria que vamos teniendo ahí. Hay que hacerte estas preguntas para poder entender eso. ¿Cómo, con qué y con quién? Quiero que pienses en tu cierre de año, tus próximas festividades. ¿Cómo, con qué y con quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes ya tienen reuniones de Zoom con sus amigos? Son riquísimas, son padrísimas. Yo tengo especialmente un grupo de amigos muy queridos que cada 8 días nos reunimos. Y es como una situación hasta terapéutica. Los esperamos padre, los esperamos bien. Es algo de lo que vamos viendo por ahí. ¿Cuál es tu actitud ante los retos? Esto que estamos viviendo es un reto. Creo que estamos todos de acuerdo en esa situación. ¿Cuál es el sentido de tus acciones ante los retos? Yo les he hecho siempre esta pregunta a los que ya he tenido oportunidad de compartir tiempo y espacio en otras ocasiones. Les he dicho que contestarte un por qué es muy fácil. Y si no, ve y pregúntale a tu papá, a tu mamá o a tu jefe. Te van a decir por qué, porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Pues se acabó ya. Pero contestarte un para qué implica precisamente esto personal que tú le vas a dar a cualquier reto, circunstancia o situación. Es el sentido que tú le das a las cosas. Y aquí tiene que ver con esto. ¿Qué sentido le das a lo que te está pasando en este momento de crisis? ¿Qué sentido le das a lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, en nuestro planeta? ¿Qué sentido le das para ti? ¿Te sientas en el drama y todo está tan mal y tan espantoso que todo va a estar muy mal? Se vale, ¿eh? Se vale de repente ser dramático. Lo que no se vale es quedarse sentado ahí en el drama o asentado en el drama como tal. Porque puedes tener esta situación también. Convertir esa energía de tu drama en acciones. Esas ganas que le echas al drama, ¿por qué no lo convertimos también en acciones? Dice esta diapositiva que la actitud que tomes es tu mejor o peor arma, tu mejor o peor castigo como tal. ¿Qué estás dispuesta a hacer para estar mejor que hoy? A mí me queda claro que sí están dispuestos porque son más de las 6 de la tarde y están aquí reunidos ante la pantallita escuchando este tipo de cosas. Y esa diapositiva tiene ese mensaje que a mí me encanta. Dice, action changes things. Las acciones cambian las cosas. Tú puedes tener un discurso padrísimo, puedes tener un discurso padrísimo, maravilloso, etcétera, que si tu acción no acompaña ese discurso, no hay congruencia. Entonces, ahí es cuando también entramos en lo que nosotros estamos proyectando para sus hijos. Tu papá, tu adulto, cómo estás proyectando tus acciones hacia los chavos. Estamos enseñándoles también a cómo enfrentar una crisis, cómo manejar una crisis. Ahora sí, con tu red de contención en conjunto, porque tu red de contención está tu familia, está la escuela, está el trabajo, son muchas situaciones. Hay que estar consciente de esa parte que tenemos acá. ¿Te das chance y te atreves a pensar fuera de la casa? De la caja, perdón, fuera de la caja como tal. ¿Qué es este rollo de pensar fuera de la caja? Es un constructo también que está de moda para que la gente se vuelva creativa. Pero no nada más está de moda, todos en algún momento nos hemos atrevido a pensar fuera de la caja. Es el manejo de estos famosos absurdos conscientes. Ante una crisis, hoy tenemos la gran oportunidad precisamente de salirnos de la caja y entonces generar estas ideas locas que de repente se me ocurren. Ahora, no hay que espantarnos, el proceso de evolución del ser humano está lleno de absurdos conscientes. En algún momento de la historia de evolución del ser humano fue absurdo pensar que la Tierra era redonda. Y al que lo pensaba, lo iban a quemar, ¿eh? O lo iban a crucificar. Era absurdo pensar de esa manera. En algún momento del proceso de evolución del ser humano era absurdo pensar que el ser humano se iba a poder comunicar como nos estamos comunicando nosotros. Esto es cuestión de brujería, ya nos hubieran quemado a todos. Sin embargo, todos tenemos estos absurdos conscientes y ante las crisis se nos ocurren un montón de cosas. El chiste es precisamente bajarlas a papel, bajarlas a la situación y generar en este sentido acciones y romper con eso que tienen ahí, romper con el no puedo.
En inglés podríamos ponerle ahí el what if. ¿Y qué tal si? Sí, sí puedo hacerlo. Lo que te limita en este momento, podemos pensar en muchas situaciones, el horario, la pandemia, no podemos salir. Y con lo que tienes, ¿qué sí puedes hacer? En lo que tú estás haciendo, ¿qué sí puedes hacer? ¿Por qué no explotarlo? De eso se trata la resiliencia. Pero entonces también en términos de ser resilientes, hay que estar conscientes de cómo comunicas tus intenciones. Los papás somos bien bonitos en ese rollo. Lo primero que decimos a los chavos cuando tenemos frío es ponte un suéter. ¿Pero por qué? Si yo no tengo frío, te dicen los chavos. Pues porque yo sí. ¿Cuál es tu intención? Que a ti se te quite el frío o que el chavo no se enferme. ¿Cuál es el mensaje que estamos manejando? ¿Cómo comunicas tus objetivos como tal? Este es un clásico que siempre les paso. Acuérdense que la comunicación tiene 3 esferas: tu lenguaje verbal, tu lenguaje oral y tu lenguaje corporal. Estas 3 esferas suman el 100% de la comunicación. Acuérdate cómo se dividen. No son 33, 33, 33. La comunicación tiene esta distribución. El lenguaje verbal solo es el 7%, el lenguaje oral es el 38% y el lenguaje corporal el 55%. ¿Y qué crees? Cuando tú comunicas resiliencia, las esferas más importantes es la esfera corporal y la esfera oral. Por supuesto, ustedes van a preguntar otra vez, ¿cuál es la diferencia entre verbal y oral? Te lo recuerdo, verbal es solamente el uso de la palabra y el lenguaje oral es la intención de la palabra, ¿ok? ¿Cómo comunicas tu resiliencia para con los demás? ¿Cómo comunicas tu actitud ante los retos? Implican esa situación. Otras herramientas, conceptos importantes. Primer concepto, que lo hemos comunicado alguna vez también, la definición de inteligencia emocional de un cuate que se llama Robert Cooper, que es el uso de tus emociones como una fuente de transformación. Inteligencia emocional es estar consciente de eso que sientes y qué haces con lo que sientes. Otra vez, ¿te sirve de algo estar enojado? Sí. Los niveles de energía son altísimos. Cuando tú estás enojado y dice San Freud que tú canalizas esto, entonces toda esa energía la puedes utilizar para algo efectivo. Vean ahí a los atletas de alto rendimiento que antes de una competencia cómo se enojan, se pegan algunos, etcétera, porque tienen que sacar estos choques de adrenalina. Segunda, ¿cómo andas en tu proceso de autogestión? Otra vez, autogestión es hacerte cargo de ti y de lo que eres. Mi abuelo decía que autogestión es muy sencillo, ese es tu perro y tú lo bañas. O sea, hazte cargo de eso. ¿Qué te toca a ti? Ahí dice de manera muy elegante, pero es precisamente al final lograr en consecuencia mejores resultados. ¿Qué estás haciendo para estar mejor de cómo estabas? Y el ejercicio, papás, algo muy importante, el ejercicio tal cual de liderazgo. Esta definición de liderazgo que yo manejo complementa precisamente también el ejercicio de la resiliencia. Es el uso de tus habilidades, cualidades y talentos como herramientas para transformar tu entorno, pero ¿a través de qué? De la experiencia y el conocimiento. El ser resiliente, no nada más se me ocurre ser resiliente o recibo el guamazo y ya, sino precisamente tengo experiencia y tengo conocimiento. Ponen muchas veces ejemplos de resiliencia en las películas de Rocky. Dicen que Rocky es un personaje muy resiliente. Pues sí, porque el cuate aprende y aprende de dónde le pegan y aprende cómo quitarse y lo aplica, que es la parte de la experiencia y el conocimiento. ¿Tú cómo aplicas esto? Lo que te ha pasado hoy en una situación como la que estamos viviendo, ¿cómo te serviría de herramienta para poder transformar tu entorno? En tu equipo personal, ¿cómo andas en esa situación? Para poder aplicar la resiliencia, te invito a que te hagas 3 preguntas. Me lo estoy tomando demasiado en serio, que estoy aprendiendo esto y qué es lo peor que puede pasar. Oye, estamos viviendo allá afuera y la verdad es que sí, yo cada vez que salgo a la calle y que la gente no trae su cubrebocas, yo me pongo como energúmeno. Y es decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo, no? Y la gente no se hace este tipo de preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que sigamos encerrados un buen rato hasta que la gente no entienda. Y ni siquiera cuando haya vacuna, ¿eh? Porque aquí tenemos una muy mala noticia. La vacuna no se la van a poner a todo el mundo de primera instancia. Se la van a poner al personal de salud, a los menores de 5 años y al personal, a las personas en riesgo. O sea que aquí habemos varios que no nos va a tocar vacunas, y se hagan ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ante esta situación, ¿cómo estoy yo reaccionando a los cambios? Es importante que tengamos esa conciencia. Entonces, me lo estoy tomando demasiado en serio, implica la dimensión que le doy a las cosas. ¿Qué estoy aprendiendo? Fíjate cómo está. A mí me encantaría que tú pusieras a pensar en esto. Oye, ¿qué has aprendido de tu familia en estos 8 meses? ¿Qué has aprendido de tu forma de trabajar en estos 8 meses? ¿Qué has aprendido de tu forma de comunicarte en estos 8 meses? Y la última, ¿qué es lo peor que puede pasar si? Pon una lista de cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no festejo Navidad? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no inscribo a mi hijo a la escuela? ¿Qué es lo peor que puede pasar si? Un montón de cosas. Porque el mundo se sigue moviendo, ¿eh? A pesar de y en favor de muchas cosas por ahí.
Hay que evitar estos tres peligrosos síndromes que obstaculizan la acción como tal, donde todo el mundo caemos. Estos van a ralentizar el proceso de la esquizofrenia, de la resiliencia, o van a también a sabotear ese proceso de resiliencia como tal. Tres síndromes: la esquizofrenia, el licicismo y el taclarismo. Ay, se me fue. Ahí está. Esquizofrenia, está bien escrito, no es esquizofrenia. Esquizofrenia tiene que ver con este síndrome donde vamos a estar buscando siempre pretextos, excusas o justificaciones. Pretextos, excusas o justificaciones para no ser o no hacer. Y entonces es cuando caigo en cuenta de que todo está mal, todo está alrededor, porque es que no me avisaron, es que está muy feo, es que hace mucho frío, es que estamos muy lejos, es que es muy tarde, es que no lo entiendo a través de la pantalla, es que. Siempre la culpa o el mérito lo tiene alguien más, yo no. Los demás están mal. El segundo síndrome, que para mí es uno de los más fuertes y más peligrosos, es el narcisismo. Este síndrome está alimentado por miedo, por falta de información y por inseguridad. Miedo, falta de información e inseguridad. Es cuando caemos incluso en una cosa que se llama parálisis por análisis. La pienso, la pienso, la pienso, pero no hago nada al respecto. Es cuando caemos en la situación de, ¿y si no me hablan? ¿Y si no me sale? ¿Y si no me entienden? Easy, easy, easy. Ahí estamos en ese rollo espantoso. Y el último, el taclarismo, que tiene que ver con dar por hecho las cosas. Yo doy por hecho que cuando vayamos a semáforo verde, todo regresa como estábamos. No, no te engañes, no va a suceder. No vamos a regresar a como estábamos. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Entonces, una de las broncas más fuertes es precisamente dar por hecho las cosas. Cuidado con estos tres síndromes. Todos caemos en alguno de ellos o en una combinación de ellos en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Hay que pensar en esta situación. La resiliencia en acción tiene que ver con esto. Si cambia una interpretación a través del análisis, cambia tu actitud. Y si cambia tu actitud, por supuesto va a cambiar el resultado como tal. Pero hay que pensar en esa situación. Para que cambie una interpretación, tienes que hacer un mayor análisis de las situaciones, de las cosas. Tienes que pensar un poco más allá de lo que te venían diciendo, de lo que te venías exigiendo. Y por supuesto, promover el cambio de actitud. Ser resiliente no quiere decir andar sonriendo todo el día, aunque me agarres aguamazos. Ser resiliente quiere decir generar respuestas, generar alternativas, generar posibilidades a partir de lo que me está sucediendo como tal. Y entonces habría que entender cómo andas en el reconocimiento de tu caja de herramientas. ¿Qué hay en tu caja de herramientas? ¿Qué debe haber en tu caja de herramientas? Todo aquello que te hace único y repetible, que te sale bien y que disfrutas mucho hacer. Es reconocer tus talentos, tus fortalezas y tu potencial. ¿Cuántos de ustedes en estos 8 meses han redescubierto algo que les salía muy bien? ¿Cuántos de ustedes se han dado chance de reforzar algo que les gusta mucho hacer y que lo pueden hacer en este momento, en esta situación de confinamiento como lo estamos viviendo? Tiene que ver precisamente con toda esta posibilidad. Esa es tu caja de herramientas. Y entonces aquí los invito a generar esto que se llama el accionario. Herramientas, herramientas, herramientas. Tres herramientas rápidas que tienen que ver con la parte del código. La primera es, vamos a ver este videito, espero que corra. Y si no me salgo y lo vemos. No, no va a correr, voy a salirme. Dejo de compartir y comparto mi otra pantalla. Al final, si quieren, me dan su opinión también de este videito de Claudio Monterroso. A ver, nada más, don Jesús, me mueve la cabeza a ver si se escucha. Llega un momento en el que te sientes estancado. Todo aquello a lo que te dedicas en cuerpo y mente se para. Tú te paras. El mundo se para. Estás cansado, pero necesitas notar que la situación avanza, que tú avanzas, que el mundo avanza. Te llenas de energía negativa. Dudas, frustración, impotencia, rabia. Hagamos una cosa. Usemos toda esa energía negativa como combustible, algo que podamos usar como una fuerza motora para que de ti renazca una mejor versión, y no volver a permitir que eso que te ha ocurrido vuelva a pasar. Tenemos dentro de nosotros el don de hacer que algo que tenemos en mente llega un momento en el que te dar vida a una idea. Y entonces eso a lo que te dedicas en cuerpo y mente se mueve. El mundo, todo aquello a lo que te dedicas en cuerpo y mente se para. Se llama resiliencia, la capacidad de volver a tu forma después de haber estado sometido a una presión constante.
Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría, pero necesitas notar que la situación avanza, que tú avanzas. Una persona resiliente es aquella que hace de las adversidades llenas de energía negativa para superarse y salir fortalecido de impotencia, rabia. Cuando la presión te ahogue, hagamos aire, sal de ella, usemos y míralo desde energía negativa como combustible, algo que podamos usar como una fuerza motora para que de ti renazca una mejor versión, que no volverá a permitir. Sí, como si se estuviera reproduciendo doble. Sí, no sé si está corriendo el audio de la presentación de PowerPoint y además el de la ventana de YouTube. Me parece que sí. Entonces ahorita la estoy quitando para que tengamos esto. Ok. Me regreso a donde estábamos. Y de cualquier manera, Jesús, si nos puedes buscar el link y ponerlo en el chat para que los papás lo tengan a la mano. Estaría muy bueno. Gracias. Es aquella que te hace ver que no existen decisiones correctas o incorrectas, sino gente que hace de sus decisiones lo correcto, siempre mirando el lado bueno de las cosas. Porque es la perseverancia lo que te hace avanzar. Toda acción tiene su reacción, pero cuando cae sobre ti la oportunidad, eres tú quien tiene que reaccionar. Libera tu interior y haz que brille. Tú eres tu propia luz. Bien, regreso a donde estamos. En mi pantalla, solamente les comento, este videito del señor Monterroso a mí me gusta mucho por tres cosas. Dice, al final vamos a salir reforzados. ¿Reforzados como de qué? Uno diría, a ver, espérame, este rollo de lo que me está pasando no está bonito, no está agradable. Sin embargo, esto que está pasando, pues ahí está. Es un buen momento para reconocer precisamente tu caja de herramientas y hacer uso de tu caja de herramientas. Y sabes qué es lo más importante aquí, la oportunidad que tienes como papá, como mamá, de compartir esto con los chavos y también hacerles conciencia acerca de ese uso de su caja de herramientas. Hablar esto en esta situación en familia, así como estamos encerrados hace 8 meses, implica precisamente reconocer todo lo bueno que somos y hacemos para fortalecerlo. Entender es que si algo no nos ha salido bien, entender que si nos hemos equivocado en algo, hoy tenemos la posibilidad de reconstruir, de reinventar. Y si yo no era organizado, pues a lo mejor a partir de este espacio y este tiempo, puedo desarrollar las herramientas, las habilidades para poder organizarme mejor como tal. Vamos a tener resistencias por parte de los chavos, por supuesto. Y sobre todo los adolescentes se van a resistir enormemente. ¿Por qué? Porque son los más golpeados. Son los que necesitan este contacto físico con los demás. Sin embargo, ahí lo tienen. Por eso es importante también con ellos trabajar esta parte de cuáles son sus talentos, sus fortalezas, su potencial, y esto entonces cómo y en qué se puede traducir hacia allá afuera. Y aquí viene esta situación de accionario. Fíjate cómo está. Yo te voy a pedir que como ejercicio en algún momento tú hagas lo siguiente. Ya no quiere, ahí está. Hay que pensar en elaborar una lista de 10 acciones que tendrías que empezar ya. Al terminar nuestra plática del día de hoy, ¿qué tendrías que empezar ya para hacer y hacer algo que quieras? Tú me puedes decir, pues lo que quiero es estar en Acapulco. No, a ver, espérate, tu realidad en este momento no te lo permite. No quiere decir que nunca vayas a ir a Acapulco, pero en este momento, ¿qué es lo que sí te permite tu realidad? Y a partir de eso, entonces empezar a programar este tipo de situaciones. Pero si no lo bajas a papel, se va a quedar en la intención. Y si se queda en la intención, esto no tiene chiste. La resiliencia tiene que ver con la parte de las acciones. Y recuerda, la resiliencia es eso, accionar. Cualquier crisis empieza por acá arriba en la mente. Hay que pensar, dicen los tibetanos, que hay que pensar en lo que sí se puede en vez de quedarnos en lo que no puede hacerse. ¿Qué sí puedes hacer con las circunstancias y con la situación en este momento? ¿Qué sí puedes hacer con lo que te está pasando? Esa famosa frase de que si el cielo te da limones, pues haz limonada. Órale, haz limonada, comercialízala, envásala, ponle todas las posibilidades que se te ocurran. ¿Esto que te está pasando nos va a limitar? Sí. Pero lo importante es qué haces con ese límite, con tu zona de confort. ¿La amplías o la dejas como está?
porque esta frase, bueno, esta fórmula que siempre les comparto, calidad de pensamientos más calidad de acciones igual a mejores resultados. En términos de resiliencia tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué haces al respecto? Ese es el resultado que tienes. Si piensas de ti que la pandemia, la situación, la crisis nos va a atropellar y no haces nada al respecto, ese va a ser el resultado. Pero yo tengo que decirles que a mí me encanta verlos acá y reunidos porque quiere decir que sí están haciendo algo, ¿eh? Después de las 6 de la tarde, con todo lo que han tenido que hacer durante el día, con todo lo que han tenido que discutir durante el día, también se dan tiempo para hacer y estar aquí. Y ahí van los mejores resultados que pueden generar. Y aplicar esta fórmula, no me rendí o no, me rendí. Tú lo eliges. Es la decisión que tú vas a tomar en ese sentido. Ya les comparto una reflexión que escribí hace un tiempecito, se las voy a hacer llegar a través de Miss Claudia, que tiene que ver un poquito con esta situación. Pero sobre todo habla del optimismo, y para mí el optimismo no es una utopía, es una forma de hacer cosas, es una forma de precisamente darte chance de hacer. Dice por ahí al final, ya se las haré llegar, dice, quema tus naves y enfila lo que sigue, porque va a estar difícil, sí, pero imposible, no. Lo que nos está pasando va a estar difícil, sí. Imposible, no. Hay que pensar en lo que sí se puede en vez de quedarnos en lo que no puede hacerse. Y bueno, ahí están mis datos para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario. Yo como siempre estoy a sus órdenes y Miss Claudia, de verdad muchas gracias otra vez por darme chance de compartir tiempo y espacio. Y aquí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias. Gracias, siempre muy, muy duro y a la cabeza, pero es la realidad. Y yo le había pedido al maestro Chaparro que nos hablara de lo que viene, de cómo ir trabajando de manera consciente las expectativas. Como él empezó esta charla hablando de la reciente fiesta de conmemoración del Día de Muertos, lo que viene en la Navidad, y por supuesto el regreso a clases, que ya todos los chicos están con que ya quiero regresar, pero ¿saben cómo vamos a regresar? ¿Realmente tienen idea de qué es lo que va a pasar o están esperando regresar a lo de antes? Entonces, creo que es buen momento tener esta cajita de herramientas que nos acaba de compartir el maestro Chaparro para ir trabajando esa cajita y que cuando llegue el momento de una presencialidad, ya sea escalonada, ya sea híbrida, voluntaria, como tenga que ser, estén preparados lo mejor posible, porque finalmente es nuestra primera pandemia, lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, sé que tendremos un periodo de adaptación también importante, tanto los adultos como los niños. Y bueno, creo que será muy importante acercarles todas estas herramientas, siempre y cuando nosotros como adultos se las hayamos modelado. Es muy fácil decir, ¿y por qué no haces cuando están viendo en casa el mensaje contrario? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar su manita? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el video, sobre los esques? La primera vez que el profesor me puso esquizofrenia, yo le decía, no, seguro se equivocó. Pero bueno, ya después de unos cuantos talleres ya me quedó claro a qué se refiere. Ya saben, ese afán de Miss de estar corrigiendo la ortografía y no sé qué, pero bueno, ahora sí que me mató. Gracias. Nada más reforzar un poquito la situación. Es importante que estemos conscientes que no vamos a regresar a como estábamos. Si crees que vamos a regresar a como estábamos, te espero en el consultorio y te recomiendo a alguien más porque tenemos un problema de resistencias fuertes, ¿ok? Hay que entender que ya cambió y con este cambio, a partir de esto, entonces, ¿cómo le entramos a lo que venga? Y aquí vienen las herramientas y todo lo que les acabo de compartir por ahí, pero sí es importante que estemos conscientes de eso, ¿eh? No vamos a regresar a como estamos. Así es. No más. Preguntas. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Manitas? Veo muchos agradecimientos en el chat, Gracias. pero preguntitas. ¿Alguien que quiera preguntar el cómo? ¿Con alguna edad en especial? ¿Con algún caso? Yo, mamá de Hugo. Adelante, abre tu micrófono. Bueno, ya lo abriste, adelante. Buenas tardes, bueno, ya noches a todos. Sí, precisamente, Juan, yo tengo un niño de 8 años y es bien complicado, por ejemplo, el regreso, obviamente, como lo mencionas, pues no va a ser nada igual, ¿no? Entonces, mi duda es el cómo ayudarlos o el cómo apoyarlos para hacerlos entender el que tienen que tomar este hábito, el de usar el cubrebocas, el de lavarse las manos constantemente,
Digo, normalmente yo ahorita ya lo hago con Hugo todo el tiempo a que lo haga, ¿no? A que se le haga ese hábito. Pero en el caso de los demás chiquillos, digo, todos educamos totalmente diferente a los hijos y los manejamos de otra forma, ¿no? Entonces, es bien complicado, por ejemplo, cuando son chiquitos, el decirle, no lo puedes abrazar, no te puedes acercar, no le puedes ofrecer de lo que estás comiendo, no, o sea, no puedes compartir como antes. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo lo trabajas con ellos? Porque no sé qué tanto les afecte, ¿no? O qué tanto les pase por su cabecita el me voy a infectar, ¿no? Aunque uno se los trabaje y se los diga, pero a esa edad es muy difícil. Creo yo, ¿eh? No sé. Sí, no. Por supuesto que estamos en lo correcto. Sí, sí es difícil y va a estar difícil. Esto es muy interesante. Hay tres cosas muy importantes de lo que acaba de decir la mamá de Hugo en términos de lo siguiente. ¿Se dieron cuenta cuántos nos dijo? Una lista como de 25 nos. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tenemos que empezar a aprender con los chavos es decir, a ver, vamos a quitar el no, esta es la circunstancia. Si tú abrazas, esta es la consecuencia. Si tú compartes, esto nos va a pasar. Cada vez que le digas no al chavito, lo único que vamos a estar haciendo es reforzar precisamente una conducta sin razón, una conducta que va a repetir sin sentido, ¿ok? Mucho de lo que tenemos que hacer ahorita con los chavitos de abajo hacia arriba es precisamente darles contexto, darles información. No hay que tenerles miedo si me entendieron o no me entendieron, si la recibieron o no la recibieron. Ellos van a ir viviendo precisamente estas circunstancias. Lo más interesante es, como dice Howard Gardner, que cuando la gente empieza a repetir las conductas se van a generar los hábitos. Pero si el hábito además lo acompañamos de un contexto, el hábito se va a facilitar. Por supuesto, la van a sufrir. Por supuesto, quieren regresar y abrazar a sus amigos y quieren jugar fútbol y cambiarse la paleta y todo ese tipo de rollos. Por supuesto que vamos a tener mucho los adultos que trabajar en la generación de conciencia con ellos. ¿Qué nos toca hacer nosotros desde la casa? Precisamente, desde la casa, generar esos hábitos, generar esa situación. A ver, te voy a abrazar, ¿ya te lavaste las manos? Dame de tu pan, no te puedo dar de mi pan, ¿en qué quedamos? Si nosotros empezamos desde ahí, los chavos empiezan a vivirlo como tal. No hay que hacer, una extensión de lo que vamos haciendo en la casa hacia afuera también. Si hay diferencias de lo que los chavos están viviendo en su casa con lo que estamos haciendo en la escuela, es decir, en la escuela sana distancia, gel para todos lados, cubrebocas, no se me reparta nada, pero llegas a tu casa y todos les toman del mismo vaso, y llegas a tu casa y todos se comparten el plato, pues ya tronamos. Rompemos esa situación de sentido. Hay que generar esta congruencia, pero sobre todo esa parte. Vamos a tratar de evitar, desde mi punto de vista, los nos por contexto. Si tú abrazas esto, si tú acompañas esto, si tú esto, etcétera, y los chavos necesitan información. Y la verdad es que sí están muy bombardeados por esa información. Tenemos una generación muy interesante. Los chavitos hoy en día tienen tanta información que empiezan incluso a convertirse en los termómetros de los papás. Son ellos los que les dicen a ustedes, no compartas, no toques, ¿dónde está tu cubrebocas? Vamos a empezar con esa parte y vamos a empujar fortalezas, talentos, habilidades. Hay que recordarle todo esto a los chavos. ¿Sí? Prof, ¿hay alguna edad en la que haya que priorizar la obediencia sobre la disciplina o en realidad la disciplina va desde chiquitos? Dicen los japoneses que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Que tarde o temprano justo el desarrollo de hábitos te va a hacer precisamente generar eso. Ahora, muy chiquitos no hay que dar tanta explicación. Muy chiquitos es parte del hábito que vamos a estar formando. Va a llegar el momento en el que el chiquito te empieza a cuestionar de todo, por supuesto, ahí empezamos a contextualizar. Pero hay momentos en los que no tenemos que preguntarles, es decir, es como tu uniforme, mi chavo, te toca el suéter, te toca el uniforme de gala, póntelo. Si es parte de la experiencia, lo van a tener ahí. Estas edades, como dice Miss Claudia, son los más chiquitos. Ahí tenemos que estar fortaleciendo esta situación. Conforme van a estar creciendo, te van a estar cuestionando, hay que contextualizar. Y también hay que ser muy conscientes de algo, por favor, no le tengan miedo a ponerle un alto a los chavos, es decirle, te pones el cubrebocas. No se va a traumar, no le vamos a causar una huella de la infancia para que entonces viva mal, etcétera. Hay muchas herramientas alrededor. Hoy por hoy tenemos que pensar en su seguridad, en su salud y en la de todos, ¿no? Le damos la palabra a Milton y después a Ale Paoli, si gustan abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. En este contexto de resiliencia, de repente a lo mejor nosotros como papás ya asumimos ese rol,
Pero en mi caso, por ejemplo, llega un punto, o sea, quisiera saber qué herramienta utilizar o cómo transmitir ese mensaje, porque de repente a lo mejor estamos metidos de, oye, va a cambiar esto y necesitas ponerte a estudiar más, tienes que aprender esto, si no lo tienes, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto en que pareciera que, o en mi caso, yo como mamá aturdo a mi familia en el sentido de, eres una exagerada, eso no va a pasar, va a cambiar, todo el mundo estamos como que en ese mismo contexto. La verdad para mí sí es preocupante porque sí, lo que comentaba el profesor, ¿no? Vemos cambios, nos transmiten en nuestros centros de trabajo cómo es la situación real, vemos cómo hay recortes de personal, cómo hay minimización en temas de economía, etcétera. Entonces, de alguna manera, para paliar esa parte, pues transmitimos ese sentimiento de, oye, esto está que arde, tienes que ponerte a estudiar más, oye, yo no sé si mañana y a lo mejor te tienes que volver autodidacta, incluso a lo mejor yo con mi esposo hago lo mismo, ¿no? Y de repente no, es que estás paranoica, ¿no? Entonces, de repente sí quisiera como que nos compartieran cómo no parecer que soy inflexible o que a lo mejor parezco exagerada, o a lo mejor sí lo soy, pero utilizar a lo mejor esas herramientas, lo que comentaban, la cajita de herramientas, cómo las maximizo sin parecer que estoy siendo exagerada. No, a ver, primero, qué bueno que es exagerada, porque hay que ser exagerados en este momento. Ahora, para poder ser exagerados eficientes, hay que agregar información. Es decir, aquí está pasando todo este rollo y están cerrando fuentes de trabajo y etcétera, etcétera. Si yo traigo ejemplos también a la situación, ejemplos a las circunstancias y sobre todo también ejemplos cercanos, porque ahora sí, todos en este momento tenemos un ejemplo cercano de que alguien perdió el trabajo o alguien perdió la vida y comentarlo en familia, es importante manejar la realidad, hay que bajarla a esa situación. Porque reitero, una de las peores cosas que está sucediendo en este momento es que nuestras casas se convirtieron en esta burbuja, en esta esfera de cristal donde no pasa nada. Y entonces aquí tenemos el plato de comida, los papás están trabajando uno en la sala, otro en la recámara, pero siguen trabajando y etcétera, y como si no sucediera nada. Nuestras familias tienen que entender que sí están sucediendo. Y para eso hay que agregar mucha información, desde qué están haciendo los exitosos para poder generar estos ejemplos. Yo les decía hace rato de un amigo mío que tenía esa fábrica de camisas y que dice, pues ya no hago camisas, mi chavo, ahora hago estos trajes anti-COVID y hago tapabocas y vendo también un montón, ¿no? Todo este tipo de situaciones, acercárselos para que ellos también vayan comprobando y vayan también contrastando la información. Ahora, la crisis también se va a sentir en tu casa, que todo el mundo la viva, se debe sentir. La primera crisis es que no estás yendo a la escuela, mi chavo. La primera crisis es que no estás tampoco conviviendo con tus amigos. La siguiente crisis es que también tienes otros tiempos diferentes para entregar tareas, etcétera. Si los chavos siguen jugando el mismo número de horas en sus videojuegos o se siguen entreteniendo el mismo número de horas en YouTube, etcétera, no está pasando nada. Hay que ser congruentes precisamente con la programación, la organización, etcétera. Yo sé que todos los papás les queremos evitar dolores, angustias a los hijos. Es lo peor que podemos hacer en una situación como esta. Los chavos tienen que ver el dolor para que no lo sientan. Tienen que ver lo que está pasando para que no les pase. Muchas gracias. A ti, gracias. Ay, yo tengo una duda. Adelante, hola. Hola, bueno, ¿qué pasa cuando el encuadre de cada uno de los padres, o sea, el valor, los hábitos o las preferencias, son diferentes en cuanto a la pandemia? O sea, yo veo, por ejemplo, a mi esposo que sale y que como que ya no está muy preocupado porque él está a diario en la central y pues ahí pues todo el mundo le estornuda, nadie usa tapabocas y entonces él se relaja y yo, bueno, me pongo así. Entonces, siento que jalamos para diferentes lados. Aquí hay que utilizar muchísimo la herramienta de la negociación. Es decir, a ver, me ocupas y me preocupas. Me ocupa y me preocupa que estés en la central con tantos personajes y me ocupa y me preocupa lo que va a suceder con nosotros en términos de plural. Una de las grandes herramientas de la negociación es hablar en plural. Porque entonces el esposo dice, no, a tú te preocupa, pues haz tú algo al respecto, ¿no? Pero si hablamos del plural, lo que nos pase en conjunto, abrimos la puerta también para que el otro también le vaya dando conciencia. Ahora, tenemos algo muy en contra. Tu esposo está en un punto rojo muy fuerte y dice, pues si no me ha pasado nada, ahí está la prueba, ¿no? No me pasa nada. Y ahí podemos confiar en él en que no le pasa nada, pero lo que a él no le pasa lo trae también para acá. Entonces hay que hablar de ese conjunto, hay que hablar de ese plural, para que no nos pase nada, y te creo que no te pase nada por allá, y te creo que estés contento por allá,
pero vamos a reforzar lo que nos pase aquí para que de veras no suceda. Vamos a hablar en plural y vamos a evitar este rollo, ¿no? Hay que negociar mucho, sí está fuerte. Y ahí viene la parte del encuadre. Encuadre interesante. Pregunta para los papás. Tú le puedes volver a preguntar a tu esposo, ¿para qué querías hijos? No por qué, sino para qué. Ahí generamos esa situación de conciencia. A ver, tú vas a la central y generas el recurso y aquí estamos y lo que sea. ¿Para qué? Ahí es esa parte de empezar a abrir y volver a reencuadrar, déjame decirlo. ¿Cómo somos como familia? ¿Cómo somos como conjunto? Eso es lo que estamos compartiendo. Tú vas a la central, qué bueno, pero aquí, ¿cómo somos, no? ¿Sí? Le damos la palabra a Mariana y luego a Alicia, por favor. Mariana. Buenas tardes. Yo tengo una situación un poco diferente a la que han expresado. Aquí en casa, pues lógicamente todos estamos guardados y la situación es salir únicamente para lo necesario. Mi esposa hace un par de semanas ya se fue a trabajar de tiempo completo y pues mi hijo que tiene 11 años, preocupado, ¿no? Porque se vaya a contagiar su papá, porque la familia es médico y pues él mejor que nadie está enterado de todo lo grave que se está viviendo en cuestión médica, ¿no? Tomamos la decisión de comenzarlo a sacar. ¿Por qué? Porque pues empezamos precisamente a hacerle una burbuja en casa que a la larga creemos que le estaba haciendo más daño. Entonces, que bueno, hoy nos vamos por el helado, ponte la careta, ponte los lentes, ponte el cubrebocas, no toques pasamanos, no esto, desinféctate. Finalmente, el sábado anterior fuimos al supermercado, le dijimos, a ver, hoy sí ya va a ser el máster, te vas a ir con nosotros. Y pues te vamos a enseñar lo que hacemos cuando vamos al súper para que ya no te preocupes de que los dos tenemos que salir, ¿no? Y para él fue muy desmotivante ver la cantidad de familias que ya están en las plazas comerciales como si nada. Le dio un bajón tremendo porque dice, ma, yo no veo a mis amigos, yo no voy a la escuela, no puedo salir a jugar, no puedo ir a un partido, no puedo ver nada. Estamos encerrados y no podemos salir por esta gente, ¿no? Entonces le dijimos, no, pues mira, hay que tener paciencia y toda la cosa. Y sí, ya de repente se despertó y dijo, pues ya, ¿qué tiene? Vámonos a un restaurante, ¿no? O sea, si los demás lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué yo estoy encerrado? Llévame a casa de mi amigo, háblale a su mamá, dile que nos ponemos a jugar, que no he tocado a nadie. O sea, es muy difícil manejar esta situación. Y creo que Ricardo es un niño que se adaptó al horario escolar, se adaptó a las tareas, ha sido resiliente en esto, pero sí, a partir del fin de semana que fue al supermercado y que vio, por llamarlo de alguna manera, mucha indiferencia por parte de las demás personas ante esta situación, sí le costó. Entonces, eso es cómo los ayudamos a ser resilientes, a tener fuerza cuando lo que les rodean, porque finalmente ellos tienen que salir a la calle, o sea, en algún momento van a salir y ven todo lo contrario y ven que esto no tiene fin. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo darles herramientas o qué herramientas más les podemos dar para que puedan asimilar esta situación? La herramienta, gracias a ti, la herramienta que yo considero muy, muy útil ahí es la parte de contraste. Hay que contrastar información con ellos y hay que contrastar información acerca de qué estamos haciendo en casa, cómo nos estamos protegiendo y esto que nos permite. Nos permite que no nos hayamos enfermado, nos permite que estamos juntos, nos permite ver que estamos bien. Los que no se están cuidando, también hay una consecuencia y preséntale las estadísticas, ve cómo están los enfermos, los hospitales, etcétera, etcétera. Reitero, no podemos esconder la pandemia, no se la escondan a los hijos. Es importante que la tengan ahí, que estén conscientes de esto. Oye, pero es que quiero ir a ver a mi amigo. Bueno, pues tu amigo, hay que pensar en tres cosas primero. Se cuida, se protege, está encerrado. Vamos a pensarlo. Segunda, oye, hay que pensar si su mamá también quiere hacerlo o no, porque esto es precisamente decisión de cada quien. Y hoy por hoy tenemos otras maneras de conectar. ¿Quieres conectar con tu amigo? Ahí está mi teléfono, háblale ahorita para que se te quite la angustia. Porque de alguna manera lo que están haciendo es empezar, como buenos chavitos, a decir, ¿por qué él sí y yo no? Y empiezan a pensar en todo este mundo de injusticia y que la vida es injusta y por qué a mí me toca. Y hay que recordarles que sí, que la vida es injusta y que tenemos que aprender a vivir con ese concepto de desarrollo personal. ¿Sí? Muchas gracias. Ya somos 12, a mí me pasa lo mismo que a Rich. Me frustra salir y ver, asomarme y ver el movimiento cuando yo estoy guardada desde hace 8 meses, pero bueno. No sabe el sufrimiento de él ver cómo los demás se comían un helado. Y yo le decía, lo que quieras te lo voy a comprar, pero te lo comes hasta la casa, por favor. Entonces sí es muy terrible, pero bueno, sigamos adelante de esto y tenemos que salir reforzados, ¿no? Esto también se va a acabar. Me parece que seguía Alicia, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José Juan, yo tengo ahí una duda, hay algo que van 2 veces que lo comentas y no coincido mucho, o más bien me gustaría que me ayudes a como a despejar esta nube que tengo. Tú hablas de que, bueno, que a los niños les digamos tal cual las cosas como son, ¿no? Te platico, yo tengo 2 niñas, una de 12 años y una de 9 años. La realidad es que esta situación que hemos vivido de encierro, porque finalmente pues nosotros sí también hemos estado encerrados, a mi hija, la pequeña en particular, a la de 9 años, sí le ha traído consecuencias emocionales, pues digamos un tanto, pues complejas desde el punto de vista de estrés, ¿no? O sea, demasiado estrés. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente el que nosotros como papás le digamos a ella, tal cual como tú lo mencionas, cómo están siendo las cosas, o tratar de contener para no generarle más estrés a la niña, ¿no? O sea, Bien, bien. porque esa parte ahí como que choca con lo que yo estoy Te viviendo, ¿me explicas explico? perfecto. A lo mejor déjame aclarar un poquito más. Hay que compartir información sin ser amarillistas. Eso es muy importante. O sea, sí tenemos situaciones, la gente está muriendo, sí, cómo se está muriendo en hospitales, etcétera. No estamos, no, la gente no se está muriendo en las calles, o sea, no estamos en esa situación. Entonces, sin ser amarillista, hay que compartir información con ellos. Y repito, los chavos hoy van a entender de números y van a entender de estadísticas incluso mejor que muchos de nosotros, porque sí entienden esa situación de proporcionalidad, hay que confiar un poquito más en ellos. Entonces, sin ser amarillista, decirle aquí hay una consecuencia, pero amárrale también a esta parte, es decir, nosotros que nos estamos cuidando, implica que vamos a salir fortalecidos. ¿Cómo? El que tú te estés cuidando implica que a mediano plazo vas a poder hacer qué cosas. Proyectar hacia el futuro es importante. El que tú te estés cuidando a mediano plazo te va a permitir que te reúnas con tus amigos, que te vayas a Disneylandia o que te vayas de intercambio con el RS a Europa. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros estamos futureando. Vamos hacia allá en esta situación. Entonces, estamos cuidando tu presente para construir tu futuro. Es importante que los chavos empiecen a visualizarse hacia allá, que lo que te está pasando hoy, que se va a terminar, va a tener una consecuencia porque nos estamos cuidando. Otra vez, eliminar los nos, para empezar a decirle, si tú te cuidas va a pasar esto y vamos hacia allá. Y la tercera, que es muy importante, mamá, es importantísimo la contención emocional. Sí, sí necesitamos estar conteniendo emocionalmente a los chavos. ¿La están sufriendo fuerte? Sí. Están acotados 8 meses ahí encerrados sin deberla ni temerla, y entenderlo no está fácil. Por eso la contención emocional es importante. Herramienta para la contención emocional: fortalecer otra vez cualidades, habilidades y talentos, potencializarlos. Si ya les salía bien dibujar, cómprale pinturas, cómprale lienzos, cómprale óleos. Si le salía bien las matemáticas, pues le métele a 3 cursos más de Kumon. ¿Me explico? Algo que le implique esa situación de fortalecerse. Soy muy silvestre para mis ejemplos, perdón, pero ahí para que queden, ¿no? Pero son buenísimos, me quedó muy claro. Y de hecho, bueno, sí, es justo lo que hemos estado haciendo, precisamente a raíz de ahora del Halloween. Tuvieron ahí un evento donde tomaron una clase de dibujo, y justamente dijo, ay, quiero entrar a esa clase, y bueno, ya la está tomando. Igual están ahorita tomando una clase de francés. Entonces sí estamos buscando como las alternativas para poderla ayudar, ¿no? Pero ya me quedó muy claro con tus ejemplos, por dónde es el camino. Y te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Muy bien, pues siendo las 7:10, muchísimas gracias por habernos acompañado a una tardeada más de psicopedagogía, papás. Gracias, profesor Chaparro, por compartirnos sus experiencias como papá, como terapeuta, como consultor, como maestro de chavos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias espero el próximo martes, papás. Ya saben, tenemos otro invitado de lujo, Alan Retano, igual a las 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Y bueno, le dejo que vea usted el chat porque hay cantidad de agradecimientos. Muchísimas gracias. De verdad, otra vez, muchas gracias a la comunidad de RS. Es para mí como mi familia, y mientras me inviten, yo aquí les sigo. Ahí estaré. De verdad, gracias nuevamente. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Bonita noche. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José.
Saludos, Gracias, buenas Fermín. tardes. Igual, saludos. Muchos agradecimientos, José Juan. Sí, Qué padre, sí. A ver, felicidades. te lo estoy leyendo. De verdad, muchas gracias. Sí. Pues a mí me encanta. Vítores y flores. Ahora sí que sí salió en hombros, ¿eh, prof? Sí, muchísimas gracias. Yo, miren, no voy a caber por esa puerta ahorita. Hola. Exactamente. Muy bien, pues le agradezco mucho y le robamos estos 12 minutos más, pero creo que valió mucho la pena que quedara claro y que los papás se llevaran toda la información como esperábamos que la recibieran, ¿no? Por supuesto, yo encantado. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y de verdad, cuando ustedes me digan, ahí estoy. La maestra de la SEP me escribió en corto, se retiró hace 5 minutos y me dijo que le daba mucho gusto ver a la comunidad de papás tan interesados y tan comprometidos en ser parte de la solución y no de vivir en el drama, ¿no? Como usted lo decía. Sí, porque además nos encanta. Pero vamos, ahí estamos. Muy bien. Pues buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Descansen. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén Saludos muy a la bien. familia. Abrazo virtual. Muchas gracias. Igual. Igual. Nos vemos mucho. Hasta luego.